todo lo que estamos apreciando. De hecho, también la Junta Nacional por la Justicia es la consecuencia de una decisión política que lamentablemente tampoco hasta ahora tiene los resultados que uno hubiese querido. Doctor Aldo Vázquez, qué gusto saludarlo. Encantado de saludarlo. Muy buenos gracias días, por venir. Encantado. No, gracias por venir a conversar con nosotros. Varios temas. Quisiera comenzar yo por lo que se conoció a mitad de semana, digamos, hacia finales de la semana pasada, en torno a una serie de pagos en el marco de una planilla que estaba claramente establecida en el manejo de la caja 2, que según los funcionarios de Odebrecht solo servía para pagar coimas, que estaban relacionadas a otros proyectos que no están en el marco del acuerdo, que ya está homologado por el Poder Judicial, que tiene que ver con 4 casos que están siguiendo su curso. Entonces se ha generado una discusión a 2 niveles, digamos. El primer nivel tiene que ver con esto que se ha descubierto, demuestra en sí mismo que Odebrecht le mintió a los fiscales y por lo tanto ese hecho de no haber contado todo lo que pudieron haber desarrollado en términos de actos ilegales, en otros casos, pone en peligro, deteriora, perjudica el acuerdo que se ha establecido ya entre la empresa, la Procuraduría y el Ministerio Público y que ha sido homologado por el Poder Judicial. Para poner el primer nivel, después hay otro, por supuesto, que lo voy a plantear. Desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista judicial, en mi opinión no hay ningún resquebrajamiento respecto de aquellos acuerdos. Esos acuerdos son firmes, están ya homologados por el Poder Judicial y además se refieren a 4 casos porque ese fue su propósito. Y por supuesto, bajo ningún supuesto, la suscripción de esos acuerdos implica el que Odebrecht no haya tenido participación en corrupción en otros aspectos, en otros ámbitos. Es evidente que en un país como el nuestro, donde la corrupción es endémica y donde Odebrecht ha practicado la corrupción no solamente en el Perú, sino en todos los países de la región, es impensable que no haya habido participación de esta empresa en actos de corrupción en otros proyectos. Claro. Ahora, sin embargo, para el Estado peruano es muy importante el que se haya fijado este acuerdo en relación a esos 4 primeros proyectos, porque de lo contrario, las posibilidades de actuación del Ministerio Público habrían sido casi nulas. Hay que tener en cuenta que los funcionarios brasileños de Odebrecht no pueden ser extraditados. Incluso hay reserva constitucional al respecto en el Brasil. De modo que sin la colaboración de estos funcionarios no podríamos hacer casi ningún tipo de persecución penal en relación a esos funcionarios, a la empresa y a sus cómplices locales. Ahora, por eso será que el Ministerio Público y la Procuraduría, en el marco de lo que después terminó siendo el acuerdo, plantearon las cosas desde la siguiente lógica: que todo se enmarque en los procesos de delación premiada de estos personajes en Brasil, para que puedan tener algún nivel de negociación, porque ya no podían traerlos al Perú a sancionarlos de ninguna manera, ¿no? Eso fue importante también. Claro, pero sin elementos de prueba... no hubiera sido posible. Habría sido virtualmente imposible, sí, pues, ¿no? Sí. Ahora, lo verdaderamente importante es que haya quedado abierta la posibilidad de investigación, como no podría ser de otra forma. Es decir, el Ministerio Público no está en absoluto impedido de avanzar en otros casos, como entiendo que se ha estado haciendo, incluso el caso de Gasoducto Sur. Sí, hoy día justamente el Diario del Comercio da algunos elementos sobre esa investigación, pero quería sobre todo, todavía, doctor Aldo Vázquez, preguntarle algo en relación al acuerdo. Es decir, que el acuerdo prevé, dentro, digamos, de sus cláusulas o sus disposiciones, ¿qué cosa en relación a si en el desarrollo de las investigaciones se logra identificar que Odebrecht tuvo las mismas prácticas que admitió en el acuerdo de estos 4 proyectos, pero que no admitió en otros casos? ¿Tiene la posibilidad del Ministerio Público de investigar, de perseguir penalmente y, por supuesto, de interesarse por cobrar una reparación civil si fuera el caso? Eso es explícito en el acuerdo de colaboración, pero además no podía ser de otra forma porque es el mandato constitucional y legal del Ministerio Público. El Ministerio Público no puede dejar de investigar en materias que no han sido objeto de este acuerdo de colaboración eficaz. De modo tal que los fiscales hoy día tienen una serie de elementos
para continuar las investigaciones respecto de cada uno de estos nuevos proyectos en los que aparentemente habrían habido pagos ilegales. Ahora, la empresa, como sabemos, ha negado y sigue negando hasta hoy haber hecho pagos de sobornos en relación a estos otros proyectos. Y eso será materia de investigación. Lo que sí parece estar muy claro es que en todos los casos se trata de pagos ilegales, porque claro, la fuente, desde donde salen estos pagos, hasta donde tenemos información a partir de estos portales de investigación periodística, la fuente es siempre la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que era aquella desde donde se hacían los pagos ilegales. De acuerdo. Ahora, ¿qué tipo de pagos ilegales fueron? Si fueron bonos, siempre ilícitos para sus propios ejecutivos o para algunos operadores, lobistas, en fin, eso no queda claro y tendrá que ser materia de investigación, y también si es que hubo sobornos a funcionarios, por supuesto. De acuerdo. Ahora, pero ahí también, digamos, el papel no está en blanco, porque ya en el marco del acuerdo para estos otros 4 proyectos, cuando se interrogaron a los directivos de Odebrecht, ellos afirmaron que de esa caja 2 y lo que está consignado en los sistemas encriptados Mayday Wave y Rausis, solo aparecen asuntos que están vinculados a hechos ilegales. Habrá que determinar qué ilegalidad estaba detrás de cada uno, pero de que son ilegales, son ilegales, yo no Entonces, tengo duda. El acuerdo también sirve para esos otros casos en términos de las afirmaciones principales, digamos, que van a seguir como líneas de investigación. Por supuesto, ¿no? Y además, bueno, yo creo que estas son armas, sin duda, a través de las cuales el Ministerio Público puede confrontar a Odebrecht y puede ejercer presión sobre sus ejecutivos actuales y anteriores, de tal manera de rescatar cuanta información haya al respecto. Por ejemplo, un elemento determinante será establecer cuáles son las personas que están detrás de cada uno de esos codinomes. Y se deberán los codinomes, claro. Eso es una información clave, sustancial, por supuesto, el Ministerio Público. Ahora, y en el marco de las posibilidades que tiene el Ministerio Público, habida cuenta, hoy se conoce esta información, no porque la empresa quiso colaborar, sino porque se ha descubierto en el trabajo del periodismo de investigación independiente, pero también ha dicho Rafael Vela ayer que hace 3 semanas ellos tenían esa información, es decir, ellos también tuvieron la posibilidad de saber y que están desarrollando ya algunas líneas en relación a eso. ¿Qué herramientas tiene el Ministerio Público? Claro, las habituales, perseguir el delito, pero también la posibilidad de presionar para que den más información. ¿Está habilitada o no la posibilidad de que puedan establecer un acuerdo de colaboración eficaz por esos nuevos casos y la empresa se asume responsable? ¿Todo eso es posible? Todas las posibilidades están abiertas, porque no ha sido cerrada ninguna puerta con el acuerdo de colaboración eficaz. Es más, yo entiendo que la información que ha recibido el Ministerio Público hace 3 semanas, a la que alude el fiscal Vela, es información que se ha remitido precisamente en el marco de los acuerdos de colaboración. Sí, de hecho, hoy día, mientras estamos acá, probablemente ellos se están reuniendo con los directivos actuales de Odebrecht para que le entreguen los 4.000 documentos. Hay 4.000 folios más que se están esperando, pero yo creo que este detalle es muy importante, ¿no? Es decir, que incluso es muy bueno, por supuesto, que el periodismo de investigación haya revelado toda esta información, pero también es muy bueno que en el marco del acuerdo de colaboración eficaz ya el Ministerio Público haya recibido esta información, ¿no? De modo que la única fuente no ha sido, al parecer, en esta materia, el periodismo de investigación, sino también el propio acuerdo, que está sirviendo para que fluya un conjunto de datos, de informes, que naturalmente tienen que ser procesados, tienen que ser decodificados, de tal manera de poder obtener información certera sobre ellos. Ahora, lo más probable es que ya Rafael Vela dijo que hace 3 semanas que lo tenía, pero que esta información se iba a conocer de todas maneras, había cuenta el control sobre la información que está en este sistema, que eran hasta hace poco encriptados, está en manos del Ministerio Público. Así es. Ahora, en el caso de Gasoducto Sur, que es, digamos, el proyecto dentro de los otros que se ha podido identificar que es el más grande, $7.000 millones, hay en este momento un proceso o una investigación. La Fiscalía, digamos que está a cargo del fiscal anticorrupción Reinaldo Avia. Estas fiscalías que no están en el marco de los lavados de la Fiscalía de Lavado de Activos, por lo tanto Rafael Vela y José Domingo Pérez no tienen vinculación con esa investigación porque lo tienen corrupción. ¿Qué cosa es lo que ha pasado ahí? Dice el diario El Comercio el día de hoy que la Fiscalía ha consignado 104 hechos
en su acusación, ya están en acusación por presunta corrupción contra representantes de Odebrecht y Proinversión. 5 de estos coinciden con fechas de depósito realizados por la empresa. Es decir, para este fiscal, Reinaldo Avia, de corrupción, también le va a ser útil lo que se acaba de descubrir, porque ahora va a poder él sobreponer las coimas versus los hechos que él ya tiene registrados, y ahí donde calce es porque ha habido actos de corrupción. Sí, claro, y sobre todo para mí lo que es muy importante es que en la medida en que toda esta información fluye a partir de la entrega de esta información encriptada, entonces eso da lugar precisamente en el propio marco del acuerdo de colaboración para pedir todas las precisiones que son necesarias, porque claro, esas plantillas en sí mismas nos dan pistas, indican que han habido pagos ilegales, pero no dan detalle de quiénes fueron, de cuáles fueron las contrapartidas, las contraprestaciones respecto de cada uno de aquellos pagos. Entonces, yo creo que el acuerdo de colaboración eficaz también facilita este tipo de acceso y de posibilidad de desentrañar toda esa información que está todavía tan críptica. Sí, ahora podría también, en el marco de sus funciones y, digamos, la discrecionalidad que tiene el Ministerio Público, de no habilitar un camino hacia la colaboración eficaz, de decirle a la empresa, ¿saben qué, señores? Ustedes tuvieron la magnífica oportunidad de toda la información, ya no queremos que nos la dé, porque con lo que ha descubierto la primera administración, más lo que tenemos acá, vamos a armar el caso y ustedes ahí sí van a sufrir todas las consecuencias. ¿Podría pasar eso? Sí, porque el acuerdo de colaboración eficaz, por supuesto, como es evidente, se trata de la voluntad de ambas partes, claro, es decir, del colaborador eficaz y del Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que valorar también en qué medida la información es útil, es novedosa, es determinante, porque si el Ministerio Público ya cuenta con información suficiente, ya cuenta con, con los elementos como para poder llevar a juicio, como para poder para poder articular una acusación sólida, podría ya no ser interesante, ya no podría ser estratégicamente poco relevante para el Ministerio Público admitir un acuerdo de colaboración eficaz adicional en relación a estos nuevos casos. Sí, ahora, pero podría también fortalecer esto que se acaba de descubrir, los casos que están en el marco del acuerdo por los 4. Porque, por ejemplo, en el caso de Ollantumala, lo que hasta ahora se ha podido identificar, según el Ministerio Público, y esto va a una acusación, es que ingresaron dineros, ¿no es cierto?, a la campaña, y ahí se produjo, digamos, toda una serie de actos de lavado, ¿no? Pero si se lograra vincular ese caso con que en el caso Gasoducto del Sur hubo actos de corrupción y ese era el motivo por el cual le dieron la plata, es decir, para que después en obras de esta infraestructura pudieran tener la contraprestación, se podrían vincular estos casos también. En mi opinión, no, porque la figura del lavado de activos es una figura independiente. Sí. Y los casos de corrupción, el delito de cohecho, digamos, que supondría el pago de coimas a funcionarios, es un delito que solamente, como sabemos, puede cometer el funcionario público. De modo como el caso de Susana Villarán, o el caso de Castañeda, o el caso de Toledo, digamos. Así es, ¿no? Es decir, el cohecho es un delito que comete el funcionario público, ¿no? En sus modalidades, digamos... No, pero si en el caso gasoducto se determinan actos de favorecimiento, pero digamos, habría que identificar cuáles fueron los actos de favorecimiento y cuáles fueron los funcionarios que intervinieron en esos actos de favorecimiento. O sea, lo que puede habilitarse es otro caso, no vincularse a lo anterior. Es otro caso distinto, porque en lo que se refiere a las investigaciones por lavado de activos, se trata de un delito que no tiene nada que ver con corrupción de funcionarios, ¿no? Yo creo que el tema, aun cuando ha sido abordado tantas veces, sin embargo no parece suficientemente esclarecido para la opinión pública. El delito de lavado de activos supone una serie de actos de conversión, pero una serie de actos de conversión de bienes de origen ilícito. Pero este tipo de delito lo comete cualquier ciudadano, a diferencia de los delitos de corrupción de funcionarios que obviamente se refieren a funcionarios. Pese a que en algunos casos pueden coincidir los dos delitos, que puede haber, digamos, un delito presente que sea la corrupción de funcionarios y después un caso de lavado. Pero así esa hubiese sido la intención, ¿no? Que es harto discutible, pero así hubiese sido esa la intención. En el derecho penal
prima, más que en cualquier otra rama del derecho, el principio de legalidad. Es decir, que aquello que no está expresamente señalado en el tipo penal, en la norma penal, no puede ser aplicable. No se puede juzgar a partir de intenciones que podamos suponer o no, sino a partir de hechos que estén probados y que correspondan a un tipo penal determinado. Claro, en el caso de Humala era candidato en ese momento era candidato y además en aquellos primeros meses con una intención de voto todavía modesta, ¿no? Pero así hubiese tenido una alta intención de voto y así hubiese sido esa la pretensión de Odebrecht, ¿no? No podía cometerse un delito que correspondía solamente a funcionarios públicos, de modo tal que lo que tendrá que acreditar en todo caso en el proceso el Ministerio Público en relación al expresidente Humala será lavado de activos, si es que efectivamente se produjo esta figura, que también, como hemos tenido creo oportunidad en otras ocasiones de discutirlo, el lavado de activos tiene unas características especiales en el ámbito de la doctrina y de la jurisprudencia internacional y que supone el retorno a la fuente. ¿No? Es decir, porque si no se confunde con el delito de receptación. El delito de receptación también supone... o sea, el que tiene dinero sucio lo traslada para que otro lo pueda convertir y transferir para que al final se beneficie el que originalmente quería que se convierta. Así es. Y no es cualquier acto de conversión. Porque, ahí eso va a ser bien interesante porque ya el caso está llegando a juicio. Y ahí la discusión que se va a dar va a ser bien interesante. No es un caso fácil por lavado de activos. Es más sencillo en términos penales el caso de cohecho, porque digamos es más fácil identificar lo que se recibió a cambio de la contraprestación ilegal que se dio. Y además, claro, en el caso del cohecho y en general en todos los delitos que involucran funcionarios, hay actos propios de los funcionarios que comprometen una responsabilidad penal, ¿no? Y por supuesto que ahí pueden haber delitos y hay que investigar y hay que sancionar con toda drasticidad al funcionario que sea, se trate del gobierno que sea, pero tiene que establecerse responsabilidad y tiene que quedar claro que se trató de un funcionario, porque si no fue un funcionario habrá otro tipo de delito, pero no cohecho. Bueno, en el caso de lo que se está investigando en gasoducto, ya hay desde el Ministerio Público claridad en torno al papel que pueden haber cumplido algunos funcionarios. ¿Qué es lo particular o lo novedoso en términos de lo que se ha descubierto con estos nuevos codinomes? Que esas acciones que algunas de ellas ya el Ministerio Público ha identificado estaban atribuidas a funcionarios, pero ahora como coinciden con pagos que se hicieron a empresas offshore, a determinadas otras personas que tienen codinome, va a tener que ampliarse la investigación para saber quiénes eran y qué o a quiénes ellos estaban representando, para quiénes operaban, ¿no? Habrá que esperar ahí. El elemento, digamos, que resta para poder cerrar ese círculo en la investigación del Ministerio Público es, sin duda, el señalamiento de a qué personas corresponden esos codinomes. Exactamente. Porque si esos codinomes no corresponden a funcionarios públicos, entonces estamos en la misma situación precedente, ¿no? Porque podrían corresponder, y es lo que dice la empresa hasta ahora. Claro, pero podrían corresponder a personas que no son funcionarios, pero que eran, digamos... A terceros que le pagaban que eran funcionarios. los maiman de los otros, para decirlo de alguna manera, como en el caso de Atala, y que no eran funcionarios. Pero en cualquier caso, hay que acreditar pues, en el proceso, ¿no?, que efectivamente esos recursos si fueron a intermediarios y qué hicieron esos intermediarios. No, sin duda, dinero. Pero lo que creo que es lo importante, porque todo eso va a tener que investigarse, es que hay más nuevo elemento para la investigación. Y eso es bueno. Siempre bien importante, claro. Y eso es muy bueno, porque habría que ser muy ingenuo para suponer que Odebrecht solo tuvo participación en 4 casos. Pero como dice Rafael Vela, o sea, digamos, nosotros no podemos obligar a la empresa que finalmente asuma su responsabilidad ahí donde no quiere asumir. Pero si se le descubre, lo vamos a investigar con severidad y creo que en ese momento están. Pasamos a otro temita, doctor Aldo Vázquez, que es muy importante. Ya, digamos, termina siendo además tema obligado cada vez que usted viene, la Junta Nacional por la Justicia. Digamos, un desastre por el lado que se mire, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Sí, y sobre todo la consecuencia más dramática de todo lo que está ocurriendo en torno de la Junta Nacional de Justicia es que hasta el día de hoy, transcurrido ya prácticamente un año, de las primeras
informaciones en relación a la corrupción en el sistema de justicia, no tengamos absolutamente ningún instrumento, ningún espacio constitucional como para enfrentar a estas redes de corrupción que han salido a la luz, ¿no? Porque antes teníamos, mal que bien, a ese consejo. Bueno, es verdad que el Consejo Nacional de la Magistratura era parte de esas redes de corrupción, pero hoy día no tenemos absolutamente ninguna institución que pueda verificar la actuación de estos malos magistrados. Entonces, a mí eso me parece dramático. Yo creo que en su momento el Congreso de la República hizo mal en declarar en emergencia el Consejo Nacional de la Magistratura, lo he dicho también en otras oportunidades. Yo creo que independientemente y en vía paralela a la reforma constitucional, debió haberse modificado la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura de tal manera de facilitar que elementos nuevos puedan integrar provisionalmente un Consejo Nacional de la Magistratura que ejerciera plenamente las funciones mientras se hacía la reforma constitucional, porque en ese momento no hay ni siquiera un elemento de disuasión para aquellas redes que están operando. Saben que pueden operar impunemente porque no hay una Junta Nacional de Justicia que pueda ponerles coto, que pueda ponerle freno. Ahora, en cuanto al proceso mismo, yo creo que se ha adolecido de una convicción en relación al tipo de perfil que corresponde a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y eso se percibe cuando uno lee las preguntas del examen escrito, ¿no? O cuando uno ve la entrevista personal, que también, digamos, de verdad que era... ¿no? Pero claro, un examen, por ejemplo, dirigido a establecer el grado de conocimiento de determinadas figuras jurídicas o aspectos procesales o plazos o términos, ¿no? Por supuesto, no guarda ninguna relación con el perfil de los integrantes de la Junta, que debieran tener los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Esta Junta, por supuesto que es el elemento, el pilar fundamental para la reforma del sistema de justicia. Por lo tanto, sus integrantes deberían ser personas comprometidas con la reforma del sistema de administración de justicia, personas que hubiesen estudiado, que conozcan con cierto grado de profundidad la problemática del sistema de administración de justicia. Y las preguntas, en consecuencia, debieron haber tenido también esa orientación. Claro. ¿No? Ahora, pero sin embargo, eso no ha sido. ¿Cómo se hace para remediar eso? Porque uno es el examen, por supuesto, en el marco del procedimiento. El otro es que siguieron con el procedimiento, pese a que se cuestionó el examen, con los 3 que habían o lo habían superado. La entrevista personal dio un resultado, y ese resultado hizo que un señor terminara siendo elegido como miembro nacional por la Junta de Justicia. Pero sin embargo, 10 minutos antes de que ya tenía que juramentar, la comisión, comillas, se entera de que el señor tenía procesos abiertos en el Tribunal de Justicia, lo que le hubiera impedido siquiera participar. Y la justificación que ha dado el señor defensor del pueblo es que sí sabían que tenía, pero les había dicho que y eso había prescrito. Entonces estamos frente a una tremenda irresponsabilidad, ¿no? Es evidente que los filtros han fallado también, ¿no? Probablemente el Congreso erró también en asignar la presidencia de esta comisión especial a la Defensoría del Pueblo, que es evidentemente la más débil de todas las instituciones que están representadas en esta comisión especial. Y digo esto porque, claro, se requiere también de un aparato administrativo de soporte para la comisión especial. Probablemente la Defensoría del Pueblo y sus funcionarios no eran el mejor soporte para ese tipo de tarea. Y entonces creo que ahí han fallado evidentemente los filtros. Creo que hay que buscar evidentemente una salida, pero el marco legal limita también esa salida, porque la ley orgánica aprobada en el Congreso de la Junta Nacional de Justicia... Sí, pues la ha terminado encorsetando a la comisión. Encorsetado, y entonces ahora el margen de maniobra que tiene, el margen de discrecionalidad que tiene esta comisión especial para llevar adelante el proceso es también limitado, porque las fases del proceso de selección están determinadas en ahora, pero ahí lo que llama la atención, y si no, desde mi modesto punto de vista, la sospecha, es que cuando la comisión va al Congreso y explícitamente a algunos congresistas le preguntan si es que necesitan que se modifique la ley orgánica para que ellos puedan tener un mejor desempeño de cara a la elección, ellos dicen que no, que en el marco de lo que está lo pueden hacer perfectamente. Y pues resulta esto. Es decir, ahí hay un problema, o ellos no tienen claridad en dónde están situados el problema, porque cuando pasó lo del examen,
¿Cuál fue supuestamente la mejora que iban a hacer? Vamos a hacer una convocatoria a nivel nacional para que ese no es el problema, porque inclusive en la primera convocatoria podría participar gente de las regiones. Así es, no. Y el resultado de la elección es que efectivamente no tenemos a un ente que revise lo que ha hecho el Consejo de la Magistratura anterior. Y no lo tendremos en mucho tiempo más. Sí, pues, porque la comisión ahora, nomás son ahora se ha extendido el plazo para culminar con el proceso por 180 días más. Ya. Con lo cual llegamos hasta fin de año. Sí. Y cuando tengamos entonces una Junta Nacional de Justicia, ojalá a fin de año, ojalá no haya necesidad de un aplazamiento adicional, recién esa nueva Junta Nacional de Justicia va a requerir instalarse, montar un aparato administrativo que está totalmente desarticulado hoy día dentro de la Junta Nacional de Justicia, porque no olvidemos que el Consejo Nacional de la Magistratura ya no existe. Entonces, quienes lleguen tendrán que construir una nueva institución. Sí. Con lo que significa, digamos, construir una institución. No, estamos hablando de que todo el próximo año, Así es. Desgraciadamente, estamos en una situación absolutamente incierta y donde hay un claro beneficio para esas redes que, reitero, pueden hoy día actuar prácticamente con impunidad porque no hay un control efectivo sobre ellas, que podría haberlo ejercido esta Junta Nacional de Justicia o un Consejo Nacional de la Magistratura renovado, que fue una de las opciones que se tuvo. O digamos, como en su momento se discutió, un ente transitorio, ¿no es cierto?, que pudiera hacer las veces del Consejo, no todas las funciones, pero aquellas que se derivaban de la emergencia que advirtió. Lo cual habría sido posible con una modificación a la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. No necesitaba cambio constitucional, no necesitaba nada, y se podía hacer. Pero se declaró demagógicamente la emergencia, y en la emergencia es que se han desarrollado una serie de acciones para evitar que la Junta se pueda materializar. Ahora, entre tanto, yo creo que tiene que cambiar o tiene que variar el concepto en lo que se refiere al perfil de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y en ese sentido, si se tiene claro cuál es ese perfil, entonces estamos hablando de personalidades de probada ejecutoria democrática, republicana, con un conocimiento certero del sistema de administración de justicia, con una experiencia en la conducción de recurso humano, ¿no? Porque de lo que se trata es de hacer la selección de jueces y fiscales, es la labor fundamental de la Junta Nacional de Justicia. Y entonces ello debiera reconducir por lo menos algunos aspectos del proceso, ¿no? Por ejemplo, el tipo de examen, la evaluación escrita tendrá que tener una orientación diferente, la evaluación del propio currículum, ¿no? Y ahí sí creo que hay un margen de discrecionalidad de la comisión especial, que tiene que modificar las bases del concurso. Claro, ¿no? Tiene que ser otra base. No es posible, por ejemplo, que la sola antigüedad, lo hemos comentado creo que alguna vez, la sola antigüedad en la colegiatura como abogado ya de una puntuación extraordinaria. No puede ser. ¿no? Es decir, un abogado muy respetable de 74, 75 años, porque el límite es 75 años, ¿no? Podría tener pues 50 años de ejercicio profesional. Bueno, eso le da una puntuación extraordinaria que lo sobrecalifica para integrar la Junta Nacional de Justicia, como si eso fuera suficiente. Entonces, ahí... Y eso existe en el marco de lo que puede cambiar la comisión especial. Eso lo puede cambiar, así es. Entonces, yo creo que ahí más bien tendría que puntuar otro tipo de elementos, ¿no? Como por ejemplo la trayectoria democrática, republicana, porque no se trata solamente de haber ejercido pues el derecho anónimamente durante 50 años, sino que, claro, o sea, 50 años te tienen que haber... Esa ejecutoria democrática, ¿no? se prueba en el campo, ¿no? Claro, y se nota, digamos, cuando uno la tiene, ¿no? Por supuesto. Bien, doctor Aldo, que le agradezco muchísimo, como siempre, por haber venido a conversar con nosotros. Bueno. Vamos a esperar a ver qué pasa con esta comisión y vamos a ver de qué termina lo de la Junta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, como siempre. Tengo que ir a una pausa. Redes un instante, estamos aquí en No Hay Derecho.